Vámonos hacia Israel. Vamos a ver qué está pasando en esta región del mundo. Y de entrada decirles que Brasil ha retirado al embajador de Israel por tensiones sobre gas. Ya Lula da Silva había sido muy claro en este tema. Se había posicionado pues hacia el reconocimiento del Estado palestino, todos estos temas, ya saben cómo está. Pues bueno, Lula había acusado también a Israel de genocidio junto con Sudáfrica. Fueron los dos países que mencionaron esta palabra, ¿verdad? Entonces Brasil retira al embajador de Israel ante estas tensiones. Esa es la decisión que se ha tomado. Retiró al embajador en Israel, Federico Mayer, y no nombrará a otra persona a su cargo en lo inmediato, reportaron. O sea, Brasil retira a su propio embajador que está en Israel, ¿verdad? Las relaciones entre Brasil e Israel están en sus peores momentos tras el comienzo de la ofensiva israelí aquel 7 de octubre del 2023, ¿verdad? Bueno, desde ahí la relación se ha ido tensionando y bueno, pues ya está, ¿no? Por otro lado, se habla en estos momentos de que se están dando ataques y esto es un tema que es muy nuevo, entonces habrá que esperar a más detalles. Esto se publica el día de hoy, 29 de mayo, en el que se han estado dando supuestos ataques aéreos. Esto ya lo traen algunos medios israelíes. En Homs, ¿sí? Esto es en Siria, ¿verdad? Según lo que reportan. Vamos a buscar Homs, porque yo la verdad es que no lo ubico, Homs. No me he puesto a buscar dónde está. Vamos a buscar qué parte, qué tan cercano de Damasco está, ¿verdad? A ver, pues está al norte, fíjense, eso sí me sorprende. O sea, está muy al norte, fíjense dónde está. Israel está de este lado, déjenme pongo el otro mapa que está más claro. Ahí está, miren, esto es Siria, acá está Damasco, acá está el Líbano, acá está Israel, y esta es la zona en la que se han visto supuestos aviones israelíes atacando estas posiciones, ¿verdad? Son posiciones donde normalmente andan estas milicias proiraníes, ¿no? Milicias que no son ejército de Siria, que no son ejército de algún país, sino son pues considerados grupos rebeldes, radicales, terroristas, como quieras tú decirlo, ¿no? Pero son grupos que normalmente están disparando ¿hacia dónde? Hacia Altos de Golán. Esta zona en disputa entre Siria e Israel, que está ocupada ahorita por Israel, ¿verdad? Es este pedazo, y normalmente esos grupos andan atacando esta zona o incluso otras regiones de Israel que ya lo hemos visto y lo hemos comentado. Entonces Israel reacciona, me imagino que tuvo algún reporte de inteligencia donde lo que normalmente hace Israel es, si detecta que hay movimiento de armas, va y ataca las armas, los depósitos de armas, y así pues le imposibilita que haya ataques hacia Israel, ¿verdad? Entonces normalmente, aunque ahorita, insisto, este reporte es muy escueto. Dice, se llevó a cabo un ataque aéreo en el área de la ciudad de Homs, Siria, según medios israelíes, citan a medios sirios y ya. O sea, eso es lo que hay. Eso es lo que se sabe, ¿no? Publicado, ya insisto, por medios tanto sirios como israelíes. Este detalle seguramente nos va a dar más información a eso de la tarde, ¿verdad? Ya que estamos en el tema, me gustaría escuchar un comentario que está muy interesante de Alfredo. Déjenme nada más poner el comentario correcto, que es, miren, es este. Vamos a escuchar a Alfredo, que nos hace un comentario muy interesante sobre pues todo este tema entre Palestina, Israel, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Alfredo, por tu comentario, y todo el mundo puede participar dejando un comentario de audio aquí. Si es un tema relevante hacia la noticia, lo trataremos con mucho gusto de escuchar en los en vivos. Vamos a escucharle. Muy buenos días, estimado Pepe Diastri. Te iba a dejar un comentario. ¿Cuál análisis establecerías tú con respecto a la formación en la cual el sentido común y la mayoría de la comunidad internacional es establecer un Estado palestino? Y quería un poco ilustrar lo complicado que es si la formación del Estado palestino no significa que el otro día vamos a estar ante un Estado fallido. Y voy a establecer las pautas. Los actuales gobernantes del Estado palestino en sus dos partes, lo que es la Franja de Gaza, es Hamas, y lo que es Cisjordania es Hezbollah. Esas autoridades son distintas e incluso en algún momento estuvieron enfrentadas a nivel bélico. Hay una voluntad, por ejemplo, la del gobierno de España, el gobierno de México y la de algunos países bueno, vamos a hacer un corredor, vamos a hacer un Estado. Estaríamos haciendo una división dentro del territorio israelí. Después tenemos otro problema aún mayor, que es lo que tú decías, la tesis del queso Gruyère, la cantidad de colonos que están establecidos legalmente, no hablemos de los que no están ilegal, legalmente dentro del territorio de Cisjordania. Lo que debemos recordar es que el Estado palestino se perdió poco antes de
que se nos fuera Yasser Arafat con Al-Fatah. Era lo más cercano a la negociación. Estos dos grupos extremistas, terroristas, todos lo reconocemos, han sido elegidos democráticamente. Esa es la paradoja más grande. Entonces, hay una tesis de Israel de entregarle la administración a Jordania. Y Jordania no quiere tomar. Ningún país árabe quiere administrar a los palestinos. Los palestinos tienen que, de alguna manera, ser instruidos para formar gobierno. Entonces, a mí lo que se me hace es que la comunidad internacional es el gran fracasado en todo esto. Porque para establecer un Estado palestino, en el derecho que puede ampararle, y si a eso le asegura la paz a Israel, pero bienvenido sea. Cientos, miles de palestinos todos los días trabajaban, salían de los territorios, entraban a Israel, trabajaban, cumplían su horario de trabajo y volvían. Palestina es un país pobre, es un país que no tiene ejército, es un país que no tiene una policía entrenada como para combatir sus problemas internos. Hay muchas facciones dentro de Palestina, y dentro de esa Palestina, dos Palestinas, una Palestina gazatí y la otra Palestina cisjordana. Bueno, ese era el mensaje. Quería decir que podemos poner mucha voluntad o ser idealistas en cuanto a la formación del Estado palestino, que ojalá sea, de alguna manera se pueda establecer, pero para eso tienen que ser delimitados en paz en una mesa de negociación, y tienen que involucrarse las 5 potencias internacionales. China, Francia, la Gran Bretaña, Estados Unidos tienen que estar en esa mesa de negociaciones. Rusia también, me olvidé de nombrarse. China, Gran Bretaña, Rusia, los Estados Unidos y Francia. Egipto, Jordania y Siria, que son los más cercanos, Líbano también, para solucionar ese problema. Si no, hay alguna razón, para eso llevamos 4.000 años de tiro, ¿no? O sea, o al menos 50 años en los últimos 50 años, pero hace 2.000 años que es una zona de conflicto. Pero desde la formación del Estado de Israel se han agudizado, porque el enfrentamiento viene con tecnologías nuevas, más mortíferas, más mortales, y que los medios de comunicación hacen como caja de resonancia. Pero convengamos de que desde el comienzo del establecimiento de la llegada de los judíos a Israel siempre existió el conflicto, y es muy difícil convivir con el vecino que es tu enemigo si no hay un tratado que sea firmemente establecido de los límites y la actuación de cada uno de ellos. Gracias, querido Pepe. Como ves, es muy complejo, pero es muy interesante para la pregunta que te hice, para ver cómo la ves tú. Muy interesante, Alfredo, te mando un fuerte saludo. Muchísimas gracias por el comentario. Pues sí, fíjate, hay un punto a lo mejor que creo que es el que subrayo, aparte de que todo lo demás pues es muy interesante, pero es verdad, o sea, no han tenido un gobierno que sepa gobernar realmente, incluyendo la misma autoridad palestina, que también pues tiene bastantes defectos, y no están o no tienen ahorita la preparación, por ejemplo, para crear su propia policía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos esos temas pues también serían interesantes. Al mismo tiempo, pues es este problema. O sea, miren, aquí veíamos los asentamientos judíos. Esto es Cisjordania, esto es Palestina, es la zona de Palestina, ¿no? Todos esos puntitos que estamos viendo ahí, pues son parte de estos asentamientos, ¿no? Por ejemplo, lo que es las zonas rojas, ¿sí? Nada más las zonas rojas son bases militares, ¿verdad? Zonas donde están los militares israelíes dentro de la zona palestina. Imagínense ustedes. Eso es 2022. Aparte de ahí, pues vigilan lo que son las colonias o los 148 asentamientos israelíes, en los cuales no tienen acceso obviamente los palestinos, ¿verdad? O sea, realmente Palestina pues no, o sea, hay una autoridad ahí, pero no controlan, ¿verdad? O sea, los que controlan ahí, el que lleva la seguridad, el que lleva el mando es Israel, ¿verdad? Y son los que hacen las carreteras, los que construyen esto, y los que te dan permiso. O sea, si tú eres un palestino que está de este lado y dentro de tu propio país, bueno, de tu propio estado, por así llamarlo, ¿no? Que es Palestina, y quieres ir de este lado, pues sí, pero para ir a este lado tienes que ir por muchos cruces en los cuales necesitas un permiso especial. Entonces, nada más para cruzar de lado a lado, aunque sean unos cuantos kilómetros, pues te va a llevar un buen tiempo cruzarlo, ¿verdad? Y ni se diga querer recorrer todo Cisjordania en libertad, pues no, eso sí, no se puede para un palestino, ¿verdad? Entonces es muy complejo, es muy difícil ahorita la situación en esta región.
y no parece cercano un acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, muy interesante, muchas gracias. Vámonos pues a otro asunto, otro tema también importante ya en estas zonas. Hay un reporte por parte de la Fuerza de Defensa israelí, esto es dentro de Gaza. Ya habíamos tenido algunos detalles de esto y se los había comentado, de robos, por ejemplo, de cajeros que todavía tenían dinero en Gaza y que se lo estaban llevando los de Hamas. Ya se hizo un cálculo en el que Hamas habría robado cientos de millones de shekels en sucursales bancarias en la Franja de Gaza. Según lo que reportan, este tema se ha ido confirmando, donde se habla de que las sucursales bancarias de la Franja de Gaza han quedado sin dinero, ¿no? Esto lo reporta el día de hoy el ejército israelí, ¿no? Ellos también pues están haciendo una investigación en ese tema, un tema que, insisto, ya hemos comentado un poco sobre eso. Por otro lado, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha instado a Israel, le pide a Israel que ya tiene que diseñar un plan de cara a los escenarios posguerra en Gaza. O sea, ya tiene que tener el plan de qué sigue después de la guerra y tiene que ser conocido por Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos ha instado a Israel a este diseño en plan de un final del conflicto. Ante la ausencia de un plan para el día después, ¿no? El día después de la guerra, dice, mientras no esté el plan, pues no va a existir el día después. Y ahí es donde debemos ir y lo que tenemos que lograr lo más rápido posible. Dice, subraya durante una rueda de prensa que dio en Chisinau, esto allá en Moldavia. Ahorita platicamos qué anda haciendo Anthony Blinken en Moldavia, por cierto, ¿no? Este país que también ha estado pues muy desafiado por parte de Rusia últimamente y que creen que podría ser la siguiente invasión de Rusia en dado caso que avancen en Ucrania. Por otro lado, la campaña israelí contra la Corte Penal Internacional. Ayer les comentamos una investigación entre 3 medios, 2 israelíes y uno inglés, The Guardian y otros 2 medios israelíes, en el que estuvieron investigando esto por muchos años, en el que ellos se dieron cuenta que la inteligencia de Israel ha estado hostigando, acosando a los miembros de la Corte Penal Internacional, donde los tienen amenazados, pirateados, acosados, etcétera, ¿verdad? Los abogados internacionales creen que la conducta del Servicio de Inteligencia de Israel también debe ser investigada por un fiscal de La Haya. Sí, esto en La Haya, insisto. Los esfuerzos de agencias de inteligencia de Israel por socavar e influir a la Corte Penal Internacional podrían equivaler a delitos contra la Administración de Justicia y tienen que ser investigados por su fiscal jefe en dicho tema, ¿no? En respuesta a las revelaciones sobre las operaciones de vigilancia y espionaje israelí contra la Corte Penal Internacional. Bueno, eso es un tema bien delicado porque ya no nada más es la investigación por lo que pasa en Gaza, sino ahora están pidiendo, también se tiene que investigar porque han estado pirateando, hackeando, acosando a los miembros de la Corte Penal Internacional por parte de la inteligencia israelí. Bueno, es otro tema. Esto, bueno, es parte de lo que ha hecho el medio hebreo Local Call y el medio también israelí, ¿no? Un medio israelí palestino también que es 972 Magazine y el medio internacional The Guardian, un medio inglés bastante reconocido. Bueno, esa es, después de esta investigación, es la reacción que hay ahora, donde dicen, pues tiene que haber una investigación de la Corte de La Haya, ¿verdad? Bueno, vámonos a otro asunto importante, ya que estamos con esa zona. Hay un tema importante, ya salió la publicación de qué fue la explosión del helicóptero, más bien, qué no fue. Vamos a eso.